Noches en la línea 7. Mucha gente se queja del calor en el metro, de los empujones o de que el tren se detiene a mitad del túnel. Yo me reía de eso. Para mí, el verdadero metro empieza a la 1 de la mañana, cuando se corta la corriente de las vías y el silencio se vuelve tan pesado que puedes escuchar tu propio corazón latiendo contra el chaleco de seguridad. Mi nombre es Julián, y lo que te voy a contar no son cuentos de pasillo, son las razones por las que hoy, a mis 40 años, prefiero caminar 3 horas bajo la lluvia antes que volver a pisar un escalón hacia el subterráneo. Todo empezó en la estación Tacubaya. Si la conoces, sabes que es un laberinto. Una noche, mientras hacía el recorrido de cierre para sacar a los indigentes o a los borrachos que se quedan dormidos, vi a un hombre parado al final del transbordo hacia la línea 9. Estaba de espaldas, pegado a la pared, rascando el azulejo con las uñas. El sonido era como el de un animal royendo un hueso. Cuando le puse la linterna encima, el tipo no se inmutó. Me acerqué y le puse la mano en el hombro. Estaba helado, pero no un frío de muerto, sino un frío de metal, de algo que nunca tuvo sangre. Cuando por fin se volteó, no tenía ojos. Tenía 2 monedas de 10 pesos incrustadas en las cuencas, oxidadas, como si llevaran años ahí. Me dijo, ya viene el que no descansa, y viene con hambre. El tipo se soltó de mi agarre y corrió hacia las vías con una agilidad que ningún humano tiene. Se lanzó al vacío antes de que yo pudiera gritar. Cuando bajé con los compañeros a buscar el cuerpo, no había nada. Solo sus huellas de pies descalzos marcadas en el polvo, que se detenían a mitad del túnel, justo donde la oscuridad se vuelve total. Esa fue solo la bienvenida. Unas semanas después, me asignaron a la estación Constituyentes. Es una estación profunda, solitaria. Eran las 3 de la mañana y me tocaba revisar las rejillas de ventilación. Bajé por la escalera de servicio hacia el foso. Ahí abajo, el olor es distinto, huele a ozono, a polvo viejo y a algo dulce, como fruta podrida. Mientras caminaba por la orilla de la vía, escuché risas. Risas de niños. Pensé que algunos chicos se habían metido a grafitear, así que apagué mi lámpara para sorprenderlos. En la oscuridad total, las risas se volvieron llantos. De repente, sentí manos pequeñas tocándome las botas, los pantalones, subiendo por mi espalda. Prendí la luz de golpe y vi a decenas de sombras pequeñas, como niños carbonizados, pegados a las paredes del túnel. No eran sombras proyectadas, eran manchas negras que se movían. Susurraban nombres, fechas de accidentes, números de vagones. Me quedé paralizado mientras una de esas sombras se despegó de la pared y tomó la forma de una niña sin mandíbula. Me tocó la cara con un dedo que se sentía como una quemadura de hielo y me dijo, tú también te vas a quedar a cuidar la vía. Salí de ahí como un loco, tropezando con los durmientes, y no paré hasta llegar a la oficina del jefe de estación. Él solo me vio el uniforme lleno de hollín y me dio un cigarro. No los escuches, Julián. Son los que el metro se quedó cuando se cayó la construcción. Si les contestas, te jalan. Pero lo más perturbador ocurrió en el tramo de Barranca del Muerto. Había un reporte de una obstrucción en las vías. Pensamos que era basura o algún perro que se había metido. Bajé solo con mi radio. A mitad del túnel entre estaciones, las luces de emergencia empezaron a parpadear rítmicamente. El radio empezó a escupir estática, pero entre el ruido, escuché una voz que imitaba mi propia voz. Julián, no mires hacia arriba. Julián, no mires hacia arriba. Obviamente, lo primero que hice fue apuntar la linterna al techo. Lo que vi todavía me hace despertar gritando. Había un bulto enorme, una masa de ropa vieja, cabello humano y piezas de metal de los trenes, pegada al techo como un nido de avispas gigante. Del centro de esa masa asomaban rostros humanos, algunos frescos, otros ya en los huesos, todos con la boca abierta en un grito silencioso. La masa respiraba. Podía ver cómo se inflaba y se desinflaba. De repente, una mano larga, con demasiadas articulaciones, bajó desde el techo e intentó agarrar mi linterna. Corrí hacia atrás, pero sentí que el túnel se estiraba. Las paredes se sentían suaves, como si estuvieran hechas de carne en lugar de concreto. El metro me estaba tragando. Logré salir porque vi la luz del andén a lo lejos y me lancé como si fuera mi última esperanza. Esa noche renuncié. Entregué mi equipo, mi radio y mi uniforme. El sindicato intentó convencerme de que era el cansancio, que los gases que emanan de las profundidades causan alucinaciones. Pero yo sé lo que vi. Sé que bajo la ciudad no solo hay trenes. Hay algo que fue despertado cuando excavaron tan profundo. Algo que usa los túneles como intestinos y a nosotros como alimento. Ahora, cada vez que escucho el cierre de puertas, me da un ataque de pánico. Porque sé que detrás de esa ventana oscura del vagón, mientras tú revisas tu celular, hay algo con monedas en los ojos humanos de hollín esperando a que el tren se detenga en el lugar equivocado. El metro no es de los pasajeros, ni del gobierno. El metro le pertenece a las sombras que lo construyeron con su sangre, y ellas siempre cobran renta. El vigilante del abismo, mis 10 años en el lado oscuro del metro. Mi nombre es Julián y durante una década fui los ojos del metro de la Ciudad de México mientras el resto del mundo dormía. Mi puesto era vigilante de vías y estructuras, pero en realidad yo era un pastor de sombras en la línea 7, la naranja.
La que se hunde tanto en la tierra que a veces juraría que el aire que respiras ahí abajo no es oxígeno, sino el aliento viciado de algo muy antiguo que despertamos al excavar. El descenso a la locura. Trabajar en la línea 7 no es para cualquiera. Estás a 40 metros de profundidad. El silencio no es como el de una biblioteca, es un silencio sólido, mineral, que te presiona los tímpanos. Al principio, tratas de ignorar los ruidos. Te dices que son las ratas, que es la dilatación del metal, que es el viento que corre por los respiraderos. Pero después de un año, dejas de mentirte. Mi primera experiencia real ocurrió en Tacubaya. Era la 1 de la mañana, acababan de cortar la corriente de las vías, el corte de baja. Yo caminaba por el andén solitario cuando escuché un sonido metálico rítmico, clink, clink, clink. Provenía del túnel que conecta con la línea 9. Al acercarme con mi linterna de alta potencia, vi a un hombre. Llevaba un overol de trabajador, pero estaba tan deslavado que parecía gris. Estaba de espaldas, golpeando la pared con un martillo de bola, pero no había martillo. Golpeaba con su propio puño, y el sonido que escuchaba era el de sus huesos rompiéndose contra el concreto. «Oye, jefe, ya no se puede estar aquí», le dije, tratando de mantener la voz firme. El hombre se detuvo. El silencio que siguió fue absoluto. Lentamente, giró solo el torso, sin mover los pies. Su cuello hizo un ruido como de madera seca crujiendo. No tenía cara. Donde deberían estar los rasgos, había una superficie lisa y cicatrizada, excepto por 2 agujeros negros en lugar de ojos donde brillaban, incrustadas y oxidadas, 2 monedas antiguas de 1 peso. El pasaje ya se pagó, susurró con una voz que parecía venir de 1000 metros bajo el suelo. El hombre se deshizo. No es que corriera, es que su cuerpo se desmoronó como si fuera ceniza compactada. En el suelo solo quedaron las 2 monedas. Cuando las recogí, estaban tan calientes que me ampollaron la palma de la mano. Al día siguiente, revisé los archivos de accidentes de los años 80. Un obrero había muerto en ese mismo punto durante la construcción, aplastado por una placa de concreto. Sus compañeros habían hecho una colecta para su viuda, poniendo monedas sobre sus ojos antes de que se llevaran el cuerpo. Los niños del hollín. Meses después, me movieron a Constituyentes. Esa estación tiene un aura de tristeza que no se quita ni con toda la luz del mundo. Una madrugada, mientras revisaba una filtración de agua en el foso de maniobras, empecé a escuchar risas infantiles. Eran risas cristalinas, pero fuera de lugar. Apagué la lámpara. En el metro aprendes que a veces la luz es lo que atrae a las cosas. En la oscuridad total, empecé a ver pequeñas manos blancas asomándose por el borde del andén. Eran decenas. Subían y bajaban. Cuando prendí la luz de golpe, vi a los niños del hollín. Eran figuras pequeñas, del tamaño de un niño de 7 años, pero sus cuerpos estaban hechos de la misma mugre negra que se acumula en los cables de alta tensión. No tenían rostros, solo bocas circulares llenas de dientes pequeños y negros. Empezaron a rodearme, caminando por las paredes y el techo con la agilidad de los insectos. Uno de ellos se acercó a mi oído y me susurró el nombre de mi hija, un nombre que yo no le había dicho a nadie en el trabajo. Ella también tiene miedo de la oscuridad, Julián, dijo la criatura. Esa noche entendí que el metro no solo guarda muertos, el metro lee tus miedos. Se alimenta de la angustia que dejamos pegada en los asientos y en los pasamanos durante el día. Esas criaturas son la manifestación de toda la energía negativa de millones de pasajeros. La estación que no existe. El punto de quiebre fue entre Barranca del Muerto y Mixcoac. Hay un tramo de vía muerta donde los trenes a veces entran para mantenimiento. Una noche, el jefe de estación me pidió revisar un bulto reportado por un conductor. Caminé casi 1 kilómetro por el túnel. De repente, el radio empezó a emitir una música de radio antigua, un vals que sonaba distorsionado, como si viniera de debajo del agua. El túnel empezó a ensancharse y, para mi sorpresa, vi un andén que no estaba en los planos. Era una estación terminada, con azulejos blancos y carteles de publicidad de marcas que ya no existen desde hace 40 años. En las bancas de piedra, había gente sentada. Iban vestidos con ropa formal, sombreros, vestidos largos. Todos estaban perfectamente inmóviles. Al acercarme, me di cuenta de que no eran personas, eran estatuas de sal y polvo de piedra. Sus expresiones eran de terror puro, como si hubieran visto algo venir desde el túnel y se hubieran petrificado en ese instante. En el centro del andén, había una grieta enorme en el suelo de donde salía un latido. Bum bum. Bum bum. Las paredes de la estación se movían al ritmo del latido. No era concreto, era una membrana orgánica que imitaba la construcción humana. Comprendí con horror que esa estación era el estómago del metro. Ahí es donde terminan los desaparecidos, los que se saltan a las vías y nunca son encontrados, los que se quedan dormidos en el último vagón y nadie vuelve a ver. El escape y las secuelas.
Esa masa orgánica empezó a segregar un líquido viscoso y negro que empezó a subir por mis botas. Las estatuas de sal empezaron a resquebrajarse y de su interior salían manos largas y grises que intentaban sujetarme. «Quédate. Aquí el tiempo no duele», gritaban 1000 voces al unísono. Corrí. Corrí como si mis pulmones fueran a estallar. El túnel parecía estirarse, las luces de emergencia se convertían en ojos rojos que me observaban. Logré llegar a la zona con corriente y subí las escaleras de emergencia de Mixcoac a las 5 de la mañana, justo cuando empezaban a abrir las puertas al público. Salí a la calle, a la luz del sol, y me desplomé. La gente me pasaba por un lado, pensando que era un borracho o un indigente más. Mi uniforme estaba hecho jirones y mis botas estaban derretidas por ese ácido negro. El final del viaje. Hoy, años después, vivo en una casa donde no hay sótanos ni niveles bajos. No puedo usar audífonos, porque el silencio me aterra. Siempre espero escuchar el clink de las monedas del hombre sin rostro. Si tú, que lees esto, vas tarde en el metro y el tren se detiene entre estaciones, hazme un favor, no mires por la ventana hacia la oscuridad del túnel. No importa que escuches, no importa si ves a alguien pidiendo ayuda desde las vías, no importa si sientes que alguien respira en tu nuca cuando el vagón está solo. Porque si miras lo suficiente a la oscuridad del metro, la oscuridad empieza a verte a ti. Y el metro siempre está buscando nuevos pasajeros para sus estaciones secretas. El boleto de entrada es barato, pero el precio de salida, ese te costará el alma. La devoradora de sombras, el informe perdido de la línea 12. La devoradora de sombras, el informe perdido de la línea 12. Mi nombre es Ernesto y, antes de que el miedo me obligara a esconderme en un pueblo olvidado de la sierra, yo era ingeniero de estructuras en la línea 12 del metro. Me encargaba de revisar la fatiga del metal y la estabilidad de los túneles en las zonas más profundas. Lo que te voy a contar no es una leyenda de redes sociales, es la transcripción de lo que mis ojos vieron durante las inspecciones nocturnas del 2021. Esas que nunca llegaron a los medios de comunicación y que fueron borradas de los servidores centrales por órdenes que venían de muy arriba. Todo comenzó en el tramo subterráneo que corre hacia Mixcoac. Eran las 2 de la mañana y me encontraba con un técnico llamado Tobías. Teníamos que revisar una grieta que había aparecido en la dovela 414. Al bajar a las vías, el ambiente se sentía cargado, como si el aire tuviera electricidad estática que te erizaba los vellos de los brazos. Caminamos unos 500 metros en medio de una oscuridad que devoraba la luz de nuestras lámparas industriales. De repente, Tobías se detuvo en seco. Me hizo una señal de silencio y apuntó su linterna hacia el balasto, las piedras que sostienen las vías. Ahí, entre los rieles, había una hilera perfecta de zapatos. Zapatos de niños, de tacón, botas de obrero, tenis desgastados. Estaban alineados como si la gente que los usaba se hubiera desvanecido instantáneamente, dejando solo su calzado atrás. No había rastros de lucha, ni sangre, solo ese orden macabro que sugería una abducción silenciosa y sistemática. Seguimos avanzando, ignorando el nudo en el estómago que me advertía que debíamos dar media vuelta hasta que llegamos a la grieta. No era una fractura normal del concreto causada por el asentamiento del suelo. Los bordes de la grieta estaban húmedos, recubiertos de una sustancia viscosa que brillaba con un tono tornasolado bajo la luz LED. Y vibraban con un sonido similar a un ronroneo bajo y gutural que se sentía más en los dientes que en los oídos. Al acercar la cámara térmica, la pantalla se volvió loca, marcaba una temperatura de 42 grados centígrados saliendo del muro, una temperatura biológica. El concreto no estaba irradiando calor residual, el concreto estaba caliente, estaba vivo, pulsando con una frecuencia cardíaca lenta y pesada. Tobías, cuya curiosidad siempre fue mayor que su prudencia, cometió el error de meter una varilla de medición de acero inoxidable en la hendidura para calcular la profundidad del daño. En el momento en que el metal tocó el interior, el sonido de ronroneo se transformó en un siseo violento. La grieta se expandió como si fuera una boca abriéndose, revelando que detrás de la capa de concreto no había tierra ni roca, sino un tejido fibroso, rojo y oscuro, lleno de nervaduras que palpitaban. Un tentáculo de algo que parecía lodo negro, pero que se movía con la precisión de un músculo perfectamente entrenado, salió disparado y envolvió el brazo de Tobías con una fuerza que hizo crujir su radio. No hubo grito, el sonido que salió de su garganta fue un gorgoteo ahogado, un estertor de muerte instantánea mientras la pared literalmente se lo tragaba. Lo vi desaparecer centímetro a centímetro, sus dedos arañando desesperadamente el concreto que de pronto se volvió blando como carne podrida, transformándose en una especie de lodo movedizo orgánico. Cuando la pared terminó de absorberlo, la grieta se cerró por completo con un chasquido húmedo, dejando el muro liso, frío e impecable, como si Tobías nunca hubiera existido. Salí corriendo de ahí en dirección contraria, pero al intentar regresar a la estación de la que vinimos, me di cuenta de que el túnel había cambiado su geometría. Las señales de salida no llevaban a ningún lado. Los pasillos se curvaban sobre sí mismos y las escaleras mecánicas que lograba encontrar subían hacia techos de piedra sólida o bajaban hacia pozos inundados de un líquido que olía a hierro y orina. El metro me había encerrado en su sistema digestivo. Vagué por lo que parecieron días en ese laberinto de hierro, óxido y eco.
Escuché voces que salían de los altavoces apagados, voces de personas que desaparecieron en los años 70, que pedían ayuda con un tono monótono, que decían que tenían hambre de sol, que rogaban por un poco de aire que no supiera a polvo de frenos. Encontré un vagón abandonado en una vía muerta que no pertenecía a ninguna flota conocida. Era un tren de madera quemada y latón, con los asientos tapizados de una piel pálida y curtida que aún conservaba tatuajes, vellos y cicatrices de sus antiguos dueños. Dentro del vagón, las ventanas no daban al túnel, sino a un abismo infinito lleno de millones de ojos que parpadeaban al ritmo de las estaciones, observando el paso de los convoys como quien mira hormigas en un frasco. Entendí entonces la verdad que el gobierno oculta: el metro de la Ciudad de México no es un sistema de transporte. Es un sistema circulatorio construido para alimentar a una entidad biológica masiva que vive debajo de nosotros, una deidad de cemento, cables y olvido que exige tributos constantes de carne y miedo para no colapsar la ciudad entera sobre su propio peso. Por eso hay tantos retrasos inexplicables, por eso esas fallas eléctricas donde las luces se apagan y escuchas pasos en el techo del vagón. Son los momentos en los que la criatura está extendiendo sus filamentos para recolectar lo que necesita. Logré salir por un ducto de ventilación que encontré de milagro tras seguir el rastro de una rata que huía de algo más grande, pero al emerger a la superficie por una coladera en Tláhuac, descubrí que habían pasado 3 días y que mi nombre, junto con el de Tobías, había sido borrado de las nóminas. En los registros, yo nunca fui ingeniero del metro y él nunca fue técnico. Nuestras familias recibieron llamadas diciendo que nos habíamos ido por nuestra cuenta. Ahora vivo con las luces encendidas las 24 horas, porque sé que cada vez que alguien se arroja a las vías, no es un acto de desesperación personal, es una orden hipnótica. Un susurro de baja frecuencia que viene desde el fondo del túnel y que te convence de que tu único propósito es alimentar la red. Si alguna vez vas en el metro y sientes que el tren se detiene bruscamente en el túnel y notas que el aire se vuelve de repente húmedo y caliente, no te acerques a las puertas. Cierra los ojos, tápate los oídos y reza a lo que creas, porque en ese silencio, la devoradora de sombras está escaneando el vagón, buscando a alguien cuya voluntad esté lo suficientemente rota para hacer la siguiente dovela de carne en su interminable garganta de concreto. No estoy loco, solo soy el único que sabe que la Ciudad de México no descansa sobre tierra firme, sino sobre un monstruo que nos permite viajar en su lomo a cambio de que, de vez en cuando, uno de nosotros se quede con él para siempre en la oscuridad. El susurro de las profundidades, el secreto de las vías muertas. El susurro de las profundidades, el secreto de las vías muertas, extensión total. Mi nombre es Ricardo y durante 22 años fui conductor en la línea 3 del metro de la Ciudad de México, la verde, esa que atraviesa la ciudad desde la zona de los hospitales hasta el norte. Lo que estoy a punto de relatar es la razón por la cual hoy mis manos no dejan de temblar y porque el sonido de un ventilador encendido me provoca ataques de pánico que me dejan sin aire. Los usuarios ven el metro como un mal necesario, un lugar de calor y desesperación, pero para nosotros, los que operamos las máquinas, el metro es una entidad consciente que nos observa a través de los espejos retrovisores de las cabinas. Lo que te voy a contar ocurrió durante una jornada de vía libre en la madrugada, cuando el sistema se supone que está muerto, pero es cuando en realidad abre sus ojos más grandes y su hambre se vuelve física, tangible, casi insoportable. Todo comenzó en la interestación entre Tlatelolco y La Raza, un tramo que todos los conductores odiamos porque siempre se siente una corriente de aire frío que no debería existir a esa profundidad. Un aire que no huele a polvo, sino a tierra mojada de tumba. Mi tren, un modelo NM79, empezó a perder potencia sin razón alguna. Los indicadores de voltaje en el tablero empezaron a oscilar violentamente, bajando de los 750 voltios a cero en cuestión de segundos. Las luces de la cabina parpadearon y el motor emitió un quejido metálico que sonó como un grito humano ahogado en aceite pesado. Me detuve a mitad del túnel, en la oscuridad más absoluta que puedas imaginar. El protocolo dice que debo reportar al puesto central de control, PCC, pero al tomar el radio, no escuché a los despachadores. Solo escuché un llanto de bebé, nítido, desgarrador y cercano, que salía de la frecuencia de seguridad, seguido de un siseo que pronunciaba los nombres de mis hijos, uno por uno, con una cadencia que me heló la sangre. Bajé de la cabina con mi linterna de mano, sintiendo que el aire era tan denso que podía masticarlo, tenía un sabor metálico, como si estuviera respirando limadura de hierro. El túnel no se veía como siempre. Bajo la luz de mi lámpara, las paredes de concreto parecían estar sudando un aceite negro y espeso que goteaba desde el techo, formando charcos que burbujeaban sin calor. Al caminar hacia la parte trasera del tren para revisar las zapatas de frenado, noté con horror que el vagón número 5 no estaba. No es que se hubiera desenganchado y quedado atrás, la articulación del tren simplemente terminaba en una masa de tejido fibroso y oscuro. En su lugar, el túnel se había ensanchado para albergar una estructura de piedra volcánica negra y labrada, llena de relieves que representaban sacrificios antiguos y rostros humanos tan detallados que podía ver el brillo del sudor en sus frentes esculpidas. Al acercarme, los relieves cobraron vida propia. Miles de manos pequeñas, del tamaño de las de un niño de 5 años pero con garras de obsidiana, salían de la piedra intentando sujetar mis botas, arañando el cuero con una desesperación frenética. Corrí hacia el siguiente vagón buscando refugio, pero al cruzar la puerta de intercomunicación, no entré al tren.
Me encontré de pie en una estación que no aparece en ningún mapa oficial del sistema de transporte colectivo. Era una terminal inmensa, con techos tan altos que se perdían en una neblina rojiza, iluminada por antorchas de fuego azul que no emitían calor, sino que devoraban la poca temperatura que quedaba en el ambiente. El andén estaba repleto de gente, miles de personas vestidas con las ropas de todas las épocas que ha visto esta tierra, guerreros águila con penachos deshechos, soldados de la revolución con los ojos vacíos. Oficinistas de los años 80 con sus maletines pegados a las manos como si fueran parte de su propia piel. Todos estaban parados en un silencio sepulcral, mirando fijamente hacia el túnel oscuro, esperando un tren que nunca llegaba a su destino. En el centro del andén, una figura alta, de al menos 3 metros, vestida con el uniforme de gala de los antiguos jefes de estación pero con la piel hecha de cables eléctricos pelados y cobre oxidado. Me hizo una señal para que me acercara. Sus ojos no eran orgánicos, eran 2 focos de alta intensidad que emitían una luz blanca cegadora. Ricardo, dijo mi nombre, y la voz no salió de su boca, sino que vibró directamente en mi caja torácica, haciéndome toser sangre. El metro tiene hambre y hoy tú has sido elegido para el pesaje del alma. En ese momento, las baldosas del andén, que estaban hechas de lápidas robadas de cementerios coloniales, se abrieron de par en par. Vi lo que hay debajo del sistema, no hay tierra, no hay cimientos de ingeniería. Hay un vacío infinito donde flotan los restos de todos los que alguna vez se han perdido en la ciudad. Vi maletas abiertas, juguetes rotos, miles de credenciales de elector flotando como hojas muertas y, lo más aterrador, vi sombras humanas que intentaban escalar por los cables de alta tensión, quemándose las manos una y otra vez en un ciclo eterno para intentar alcanzar la superficie que ellos aún creen que existe. La figura me explicó, mientras me sujetaba del cuello con una mano que despedía chispas eléctricas, que cada vez que un tren se detiene inexplicablemente por revisión de suministro, es porque la gran máquina subterránea está absorbiendo el miedo, el estrés y la energía vital de los pasajeros para seguir funcionando un día más. El metro de la Ciudad de México es en realidad un altar de kilómetros de largo. Un circuito esotérico diseñado para canalizar el sufrimiento de millones hacia un núcleo central ubicado justo debajo de los cimientos de la Catedral Metropolitana, donde algo que no es humano duerme y sueña con el fin de la luz. Traté de escapar corriendo por las vías, pero los rieles de acero se convirtieron en serpientes de metal líquido que se enroscaban en mis tobillos, quemándome la carne con un frío insoportable. El olor a ozono, sangre vieja y gas metano era tan fuerte que empecé a alucinar. Llegué a un punto donde el túnel se ramificaba en 6 caminos diferentes, cada uno marcado con un glifo prehispánico que brillaba con una luz negra. Escuché el silbato de un tren que venía a toda velocidad, pero no iluminaba las vías. Era un tren de sombras puras, una mole de vacío que arrasaba con todo el sonido y la luz a su paso. Sin pensar, me lancé hacia un nicho de seguridad en la pared de piedra y cerré los ojos con todas mis fuerzas, rezando oraciones que no recordaba desde mi infancia. Sentí un viento helado pasar a milímetros de mi nariz, un viento que olía a muerte y a hierro viejo. Cuando finalmente me atreví a abrir los ojos, estaba sentado de vuelta en mi cabina de conductor, en el tramo de Tlatelolco. El tren funcionaba perfectamente, el tablero marcaba el voltaje correcto y el radio emitía la voz monótona del despachador preguntándome por qué no había avanzado. Pero al mirar el reloj de la cabina, me di cuenta de la tragedia. Habían pasado 6 horas de tiempo real. Para el PCC, mi tren nunca se había detenido. Ellos me habían visto avanzar por sus pantallas LED como un punto verde normal mientras yo estaba atrapado en ese infierno de piedra y cables. Cuando llegué a la terminal de Indios Verdes y bajé del tren con las piernas temblando, encontré en el asiento del conductor una moneda de cacao hecha de piedra negra y un mechón de cabello humano canoso, atado firmemente con un cable de cobre robado. Era el cabello de mi padre, quien había desaparecido en la línea 1 hacía 15 años y de quien nunca volvimos a saber nada. Desde esa noche, mi vida se acabó. No puedo dormir más de 2 horas porque en cuanto cierro los ojos, el sonido de las puertas cerrándose, tururú, retumba en mi cráneo como una sentencia de muerte. Renuncié a mi pensión, a mis 22 años de servicio y a todos mis amigos. Vivo en una habitación sin ventanas, lejos de cualquier rejilla de ventilación, porque sé que el metro tiene una memoria perfecta y que la figura de cables eléctricos me marcó con su luz blanca. Sé que me está esperando en cualquier rincón oscuro, en cualquier alcantarilla, en cualquier sótano. La Ciudad de México camina y baila sin saber que viaja sobre una bestia biomecánica que respira a través de sus rejillas de la calle, que sufre con cada vibración del suelo y que reclama su cuota de almas frescas cada vez que el reloj marca las 3 de la mañana. Si alguna vez vas en el metro, el tren se detiene en el túnel, las luces se apagan y escuchas un llanto de bebé o el susurro de tu propio nombre por el sistema de altavoces, te lo suplico, no busques el origen. No te asomes por la ventana para ver qué hay en la vía. Cierra los ojos, mantén la calma y reza para que la deidad de hierro decida que hoy no eres tú quien debe alimentar su eterno motor de sombras. Porque una vez que ves lo que hay detrás de las paredes de concreto, una parte de tu alma se desprende y se queda para siempre caminando por las vías muertas, condenada a esperar un tren que nunca te llevará de regreso a la luz. La ciudad de los pasajeros sin rostro. Mira, siéntate un momento y deja ese teléfono, porque lo que te voy a contar no lo vas a encontrar en ninguna red social y mucho menos en los comunicados oficiales del metro. Mi nombre es Mateo y trabajé 28 años en el área de mantenimiento preventivo del sistema de transporte colectivo.
Me jubilé hace apenas 2, pero la verdad es que yo no salí de ahí por la edad, salí porque mi mente ya no aguantaba un turno más en la oscuridad. La gente cree que el peligro del metro son los carteristas o que se descomponga un tren en hora pico, pero eso son tonterías. El verdadero horror es lo que se queda a vivir en los túneles cuando cortan la corriente a la 1 de la mañana y el silencio se vuelve tan espeso que parece que puedes tocarlo con las manos. Todo empezó una noche de octubre en la línea 7, la naranja. Tú sabes que esa es la más profunda, la que se hunde tanto en la tierra que a veces parece que estás bajando directamente al infierno. Me asignaron a revisar una falla en el drenaje profundo cerca de la estación Constituyentes. Éramos solo 2, un muchacho nuevo llamado Poncho y yo. Poncho era de esos chavos que no creen en nada, siempre con sus audífonos y su risa burlona. Bajamos a las vías cuando el reloj marcaba las 2 de la mañana. El aire ahí abajo es distinto, ¿sabes? Huele a ozono, a fierro viejo y a algo dulce, como fruta podrida que nunca terminas de encontrar. Caminábamos sobre el balasto, esas piedras que crujen bajo tus botas, y el único sonido eran nuestras respiraciones y el goteo constante del agua filtrada. De repente, Poncho se detuvo. Me hizo una seña para que apagara mi lámpara. Al principio me molesté, pero cuando guardamos silencio, lo escuché. Era un murmullo, pero no de una persona, sino de miles. Parecía que las paredes de concreto estaban hablando. Eran voces rápidas, desesperadas, como si estuvieran rezando en un idioma que ya nadie habla. Poncho apuntó su linterna hacia el túnel que sigue hacia Tacubaya y vimos algo que me heló la sangre, un vagón solitario, sin el resto del tren, parado a mitad de la vía. Era uno de esos vagones viejos, de los de madera que ya no circulan desde hace décadas. Pero no estaba abandonado. Las luces interiores eran de un color amarillento, como de velas, y a través de las ventanas vimos siluetas. Nos acercamos con el miedo pegado a los huesos. Cuando estuvimos a unos metros, las puertas del vagón se abrieron con un chirrido que me dolió en los dientes. No salió nadie. Pero el murmullo de las paredes se detuvo y se convirtió en un grito unísono que retumbó en todo el túnel. Poncho, en un arranque de estupidez o de pánico, corrió hacia el vagón pensando que había a alguien atrapado. Yo le grité que se detuviera, pero el chavo ya estaba subiendo el escalón. En cuanto puso un pie adentro, el vagón empezó a moverse. Pero no se movía sobre los rieles, se deslizaba como si estuviera flotando sobre una capa de aceite negro. Lo último que vi de Poncho fue su cara de terror pegada al vidrio de la puerta trasera. Sus ojos estaban blancos, vacíos, y sus manos golpeaban el cristal, pero no se escuchaba nada. El vagón se aceleró y se perdió en la negrura del túnel hacia Barranca del Muerto. Me quedé solo. El radio no funcionaba, solo emitía una estática que sonaba a risas de niños. Intenté correr hacia la estación, pero el túnel parecía estirarse. Por más que caminaba, la luz del andén de Constituyente se veía cada vez más lejos. Fue entonces cuando me di cuenta de que las paredes ya no eran de concreto. Estaban cubiertas de una capa de moho gris que se movía, que respiraba. Al acercar mi lámpara, vi que el moho estaba formado por miles de manos pequeñas, dedos humanos que se entrelazaban unos con otros para formar la estructura del túnel. Cada vez que daba un paso, las manos intentaban sujetarme las botas. Escuché un silbato, pero no era el silbato de un tren moderno. Era un silbato de vapor, de esos de las locomotoras antiguas. Delante de mí, en la vía contraria, apareció una procesión de gente. Iban caminando despacio, vestidos con ropas de todas las épocas, soldados de la Revolución, mujeres con vestidos de los años 50, niños con uniformes escolares manchados de lodo. Lo más perturbador era que ninguno de ellos tenía rostro. Sus cabezas eran solo óvalos de carne lisa, sin ojos, sin boca, sin nada. Caminaban en fila india, arrastrando los pies sobre las piedras, y cada vez que pasaban junto a mí, sentía que me robaban un poco de calor, un poco de vida. Tratando de no volverme loco, me pegué a la pared, ignorando los dedos que me jalaban la ropa. Seguí avanzando hasta que encontré una rejilla de ventilación. Subí por la escalera de gato con una fuerza que no sabía que tenía. Mientras escalaba, escuché la voz de Poncho que venía desde abajo. Mateo, no te vayas, aquí ya no hace frío, aquí todos somos uno. No volteé. Sabía que ese ya no era Poncho. Salí a la superficie por una coladera cerca del bosque de Chapultepec. Eran las 5 de la mañana y la ciudad empezaba a despertar como si nada hubiera pasado. Reporté la desaparición de Poncho, pero nadie me creyó. En los registros oficiales, él nunca entró a trabajar esa noche. Sus huellas en el libro de asistencia habían desaparecido y su familia me dijo que Poncho se había ido a Estados Unidos hacía meses. Pero yo sé lo que vi. Sé que el metro no es solo un sistema de transporte. Es una red de venas que alimentan a una criatura hambrienta que vive debajo de la ciudad. El concreto, el fierro y la electricidad son solo la piel de algo mucho más viejo y oscuro que nos permite viajar en sus entrañas a cambio de que, de vez en cuando, uno de nosotros se quede ahí para siempre. Pasé los siguientes años pidiendo cambios de línea, tratando de escapar de la línea 7, pero daba lo mismo. En la línea 2, entre Pino Suárez y Zócalo, escuché los tambores de los aztecas que quedaron sepultados bajo las vías, exigiendo sangre para que el sol volviera a salir. En la línea 1, vi a la niña que juega con una pelota que en realidad es un cráneo humano, saltando de vagón en vagón cuando el tren va vacío.
En la línea 3, encontré un altar de carteras y zapatos viejos en un túnel auxiliar que no lleva a ninguna parte, dedicado a una sombra que llaman el inspector de las almas. Aprendí a vivir con el miedo, a no mirar nunca hacia el túnel cuando el tren se detiene a mitad de camino, a no escuchar los susurros que salen de las rejillas de ventilación. Pero lo que me hizo renunciar definitivamente fue lo que pasó en mi último día. Estaba revisando la terminal de Pantitlán, esa que es un monstruo de concreto donde miles de personas se cruzan sin verse. Entré a uno de los trenes que acababan de llegar a la zona de maniobras para ser limpiado. En el último asiento del último vagón, encontré la linterna de Poncho. Estaba llena de ese moho gris que parecía carne. Al encenderla, la luz no era blanca ni amarilla, era una luz roja, viscosa, que iluminaba cosas que no deberían estar ahí. Vi que el vagón estaba lleno de huellas de manos, miles de ellas, marcadas en el techo y en las ventanas, manos que no tenían dedos pulgares. Salí del vagón y entregué mi renuncia en ese mismo momento. No pedí liquidación, no pedí explicaciones. Solo quería salir de ahí y ver el cielo, aunque estuviera nublado. Ahora vivo lejos, en un lugar donde no hay túneles ni trenes, pero cada vez que escucho un ruido metálico o siento una corriente de aire frío, se me eriza la piel. Porque yo sé que debajo de la Ciudad de México, los vagones fantasmas siguen corriendo, recogiendo a los que se quedan dormidos, a los que miran demasiado tiempo hacia la oscuridad, a los que, como Poncho, creen que el metro es solo un lugar de paso. El metro es una trampa, un laberinto sin salida que nos tiene marcados a todos los que alguna vez pusimos un pie en sus profundidades. Y si hoy te toca viajar tarde, y sientes que el vagón está demasiado solo o que la luz parpadea de una forma extraña, no cierres los ojos. Porque tal vez, cuando los abras, ya no estés en el mundo de los vivos, sino en ese vagón de madera, navegando por los túneles que no tienen fin, hacia la ciudad de los pasajeros sin rostro. Lo más triste es que nadie te va a buscar. Para el sistema, simplemente nunca exististe. Te conviertes en un murmullo más en las paredes, en un dedo más en el moho gris, en una sombra que espera eternamente en un andén que nadie puede ver. Así que ya lo sabes, ten cuidado cuando bajes esas escaleras, porque el metro siempre tiene hambre y nunca, pero nunca, olvida un rostro, aunque luego te lo quite para siempre. ¿Te fijas? Ya se nos hizo tarde platicando. Mejor vete ya, que no te gane la noche, no vaya a hacer que te toque el último convoy, ese que no viene en el horario oficial y que solo tiene una parada final, la oscuridad eterna. Y si escuchas un silbato de vapor a lo lejos, no corras, porque para entonces, el metro ya habrá decidido que hoy, el pasajero eres tú. El convoy de las almas perdidas, memorias de la línea 7. Mira, antes de que sigas caminando hacia la entrada de la estación, déjame que te detenga un segundo. No te voy a pedir dinero, ni te voy a vender nada. Solo quiero que me escuches, porque veo que vas con prisa y vas distraído con tus audífonos, y esa es la primera señal que ellos buscan. Yo trabajé 30 años ahí abajo. 30 años de mi vida que se quedaron en los túneles de la línea 7 y la línea 12. Me jubilé hace apenas un par de años, pero la verdad es que yo no me fui, a mí me dejaron ir porque ya no servía. Porque mis ojos ya habían visto lo que no se debe ver y mi cabeza ya no podía distinguir entre el ruido de los motores y los gritos que suben por las rejillas de ventilación. La gente cree que el metro es un sistema de transporte, una serie de fierros y cables que nos mueven de un lado a otro por 5 pesos. Pero tú y yo sabemos que en la Ciudad de México nada es lo que parece. Esta ciudad está construida sobre capas de muertos, sobre templos que se hundieron en el lodo y sobre sangre que nunca terminó de secarse. El metro no es la excepción, es el sistema circulatorio de un monstruo que respira bajo nuestros pies. Y si te quedas un momento, te voy a contar lo que me pasó a mí, lo que me cambió para siempre y lo que hizo que hoy, a mis 60 años, prefiera caminar bajo la lluvia 3 horas que volver a poner un pie en un vagón. Todo empezó una noche de agosto. Yo era jefe de mantenimiento de vías. Era un turno de esos pesados, de madrugada, cuando el servicio se suspende y nos dejan el regalo de revisar los tramos más profundos. Estábamos en la línea 7, ya sabes, la naranja, la que se hunde tanto que a veces sientes que la presión te va a reventar los oídos. Íbamos un grupo de 3, mi compadre Beto, un muchacho nuevo al que le decíamos el Flash porque siempre andaba a las carreras, y yo. Teníamos que revisar un tramo entre Constituyentes y Tacubaya. Había reportes de ruidos extraños, pero no ruidos de fricción o de balasto, sino ruidos de golpeteo orgánico, así lo pusieron en el informe. Bajamos a las vías a eso de las 2 de la mañana. El silencio ahí abajo no es como el de la superficie. Es un silencio espeso, que te pesa en los hombros, un silencio que parece que tiene oídos. Empezamos a caminar con nuestras linternas industriales, esas que tienen una luz blanca que parece que cortan la oscuridad. Caminábamos sobre el balasto, y el sonido de nuestras botas era lo único que se escuchaba. De repente, Beto se detuvo. ¿Escucharon eso?, preguntó. Nos quedamos quietos. Al principio no se oía nada, solo el goteo constante de las filtraciones de agua. Pero luego, muy a lo lejos, se escuchó un silbato. Pero no era el silbato de un tren moderno, de esos electrónicos. Era un silbato de vapor, de esos de las máquinas antiguas que ya solo ves en las películas de la Revolución. Nos miramos extrañados. No había forma de que hubiera una locomotora de vapor ahí abajo. Seguimos caminando y el aire empezó a cambiar.
Se puso frío, un frío que no era de aire acondicionado, era un frío que te calaba los huesos, como si hubieras entrado a una hielera. Y luego el olor. Empezó a oler a cobre y a ozono, pero también a algo dulce, como fruta que se está pudriendo en un cajón cerrado. Avanzamos unos metros más y la luz de mi linterna iluminó algo que no debería estar ahí. En una vía auxiliar que se supone que estaba sellada desde los años 70, había un convoy parado. Pero no era un tren naranja. Era un tren de madera, oscuro, con las ventanas de cristal soplado y marcos de bronce. No tenía grafiti, no tenía golpes, se veía impecable, como si lo hubieran puesto ahí ayer. Lo más raro es que no había nadie alrededor, pero el tren estaba encendido. Podías ver un resplandor amarillento, como de velas o lámparas de aceite, saliendo de las ventanas. El muchacho nuevo, el Flash, se quiso acercar. Yo le puse la mano en el hombro para detenerlo, pero el chavo estaba como hipnotizado. Mire, jefe, parece un museo, dijo. Antes de que pudiera decirle que no se moviera, las puertas del vagón central se abrieron. No hicieron ruido de aire comprimido, se abrieron suavemente, como si alguien las hubiera empujado desde adentro. Y entonces lo vimos. En los asientos de terciopelo rojo había pasajeros. Pero no eran pasajeros normales. Estaban vestidos con ropa de finales del siglo XIX, hombres con sombreros de copa, mujeres con vestidos zampones y sombrillas. Todos estaban perfectamente inmóviles. No parpadeaban, no respiraban. Sus rostros eran pálidos, casi grises, y tenían una expresión de espera eterna. Beto, que siempre fue muy religioso, empezó a rezar en voz baja. Yo sentí que las piernas me temblaban. Pero lo peor fue cuando uno de los pasajeros, un hombre alto con un bigote muy largo y ojos que parecían pozos negros, giró la cabeza hacia nosotros. No movió el cuerpo, solo el cuello, con un crujido que se escuchó en todo el túnel. Nos miró y estiró una mano, señalándonos. En ese momento, el muchacho nuevo soltó un grito y echó a correr, pero no hacia la salida, sino hacia el interior del vagón. No sé qué le pasó, si perdió el juicio o si algo lo jaló, pero se metió al tren de madera. Beto y yo corrimos tras él, llegamos a la puerta del vagón, pero cuando intentamos poner un pie adentro, sentimos un choque eléctrico que nos lanzó hacia atrás, directo a las vías. Desde el suelo, vimos cómo las puertas se cerraban sin hacer ruido. El tren de madera empezó a moverse. No usaba los rieles, flotaba unos centímetros por encima, y a medida que avanzaba, se iba volviendo transparente. Vimos a el Flash pegado a la ventana trasera, golpeando el vidrio, pero ya no se veía como un muchacho de 20 años, se veía viejo, arrugado, como si el tiempo se lo estuviera tragando en segundos. El tren aceleró y, en un abrir y cerrar de ojos, atravesó la pared de concreto del final del túnel y desapareció. Nos quedamos en la oscuridad total porque nuestras linternas se apagaron al mismo tiempo. No te puedo explicar el terror de estar en el fondo de la línea 7, a oscuras, sabiendo que acabas de ver algo que no tiene nombre. Caminamos a tientas, pegados a la pared, sintiendo que las sombras nos tocaban la cara. Tardamos horas en llegar a la estación Constituyentes. Cuando por fin subimos y dimos el reporte, nos trataron de locos. Vinieron los jefes, vino la gente de seguridad, revisaron la vía auxiliar y, por supuesto, no encontraron nada. La vía estaba sellada con un muro de ladrillos que, según los peritos, no se había tocado en 40 años. No había rastro del Flash, no había rastro de tren de madera. Al muchacho lo dieron por desaparecido, dijeron que seguramente se había escapado por su cuenta o que se había caído a una lumbrera y que el cuerpo se lo había llevado el drenaje. Pero Beto y yo sabíamos la verdad. Pasaron los meses y yo ya no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía al hombre del bigote y al muchacho envejeciendo detrás del vidrio. Empecé a investigar por mi cuenta, husmeando en los archivos viejos que guardan en las bodegas de Tláhuac. Y ahí encontré algo que me heló la sangre. Hay un reporte de 1969, de cuando estaban construyendo la línea 1. Un grupo de ingenieros franceses reportó que, al excavar cerca de lo que hoy es Pino Suárez, se toparon con un túnel que no estaba en los planos, un túnel que parecía no tener fin. Dijeron que de ese túnel salía un sonido de máquinas de vapor y que varios trabajadores habían renunciado porque decían que veían gente vestida de otra época caminando por las vías. Ese reporte fue archivado y sellado como confidencial. Pero lo más perturbador fue una foto que encontré, una foto vieja, amarillenta. Era de la inauguración del metro. En la esquina de la foto, detrás de los políticos y la gente importante, se alcanzaba a ver un vagón de madera. Y en la ventana de ese vagón, apenas perceptible, se veía la cara de un muchacho que se parecía idéntico a el Flash, pero con ropa de hace 100 años. Entendí entonces que el metro no solo cruza la ciudad de norte a sur y de este a oeste. El metro también cruza el tiempo. Es una red de grietas por donde se cuela el pasado. Esas personas que vimos no son fantasmas comunes, son gente que se quedó atrapada en un bucle, en un convoy que nunca llega a su destino porque su destino ya no existe. El metro se alimenta de ellos, de su energía, de su miedo. Y de vez en cuando, el sistema necesita sangre nueva para seguir funcionando, para que las máquinas no se detengan, para que la ciudad siga moviéndose. Beto no aguantó. Al año de lo que pasó, se lanzó a las vías en la estación Hidalgo. Dicen que antes de saltar, gritó que el tren de madera ya venía por él y que no quería que lo atraparan vivo. Yo me quedé solo con este secreto.
Me pasé el resto de mi carrera pidiendo turnos de oficina, lejos de los túneles. Pero aún así, el metro no te deja ir tan fácil. A veces, cuando iba como pasajero en la línea 2 o en la 3, sentía que el vagón se detenía un poco más de lo normal en el túnel. Las luces parpadeaban y, por un segundo, a través del reflejo del cristal, veía que los pasajeros que iban sentados a mi lado ya no tenían ropa moderna, sino que llevaban sombreros y velos negros. Escuchaba el silbato de vapor a lo lejos y sentía ese olor a fruta podrida. Cerraba los ojos y rezaba para que el tren arrancara de nuevo. Y no soy el único. Si hablas con los viejos linieros, con los que limpian los túneles a las 3 de la mañana, todos tienen una historia. Te van a hablar de la niña que juega con una pelota en la línea 1 y que, si te descuidas, te invita a jugar y ya no sales del túnel. Te van a hablar de los pasajeros sin sombra de la línea 3, esos que se suben en una estación y nunca se bajan en la siguiente, simplemente se desvanecen cuando el tren entra al túnel. Te van a hablar de los ruidos de tambores que se escuchan debajo del zócalo, tambores que laten al ritmo del motor de los trenes. Pero lo más peligroso es el vagón del final. Dicen que es el último tren que pasa, pero no el que viene en el horario. Es un tren que llega cuando la estación ya está vacía, cuando ya apagaron la mitad de las luces. Si te quedaste dormido en una banca o si vas distraído y te subes a ese tren, ya no hay regreso. Ese tren no va a Tasqueña ni a Cuatro Caminos. Ese tren va hacia abajo, hacia las capas más profundas de la Tierra, donde el metro se conecta con el inframundo de los antiguos. Por eso te digo, muchacho, ten cuidado. No te quedes hasta tarde. No uses audífonos cuando vayas en el último vagón. Mantente alerta. Si sientes que el aire se pone frío de repente, si hueles algo dulce y metálico, o si escuchas un silbato que no suena a electricidad, bájate en la siguiente estación. No importa que no sea tu parada. Sal a la calle, busca la luz del sol o de las lámparas, porque una vez que el metro te marca, una vez que te pone el ojo encima, es muy difícil escapar. Yo ya estoy viejo y sé que pronto me va a tocar. A veces, en las noches, escucho el sonido de las vías vibrando debajo de mi cama, aunque vivo lejos del metro. Siento que la tierra me llama. Sueño que estoy de nuevo en el túnel de la línea 7, frente al vagón de madera, y que el flash me está llamando desde la ventana, ahora con una sonrisa que no es de este mundo. Me dice que ya hay un asiento reservado para mí, un asiento de terciopelo rojo que me está esperando para el viaje que nunca termina. Así que ya lo sabes. El metro es una maravilla de la ingeniería, sí, pero también es una herida abierta en la tierra que nunca va a sanar. Es un monstruo de metal que nos devora un poco cada día, que nos quita el tiempo, la paciencia y, a veces, la vida misma. Camina con cuidado, fíjate bien quién se sienta a tu lado y, por lo que más quieras, si ves un tren de madera que se detiene frente a ti, no te subas. No importa cuánta prisa tengas, no te subas. Es mejor llegar tarde en esta vida que llegar a tiempo a la eternidad en los túneles de la Ciudad de México. Vete ya, corre, que ya van a cerrar la estación. Y no voltees atrás si escuchas que alguien te llama por tu nombre desde la oscuridad del túnel. Es solo el metro, que está pasando lista, y hoy parece que todavía le falta uno. El último transbordo al abismo, 30 años bajo la ciudad. Mira, acércate un poco más y deja de mirar ese reloj, que aquí abajo el tiempo no corre como allá afuera. Si tienes prisa, mejor vete de una vez, porque para entender lo que te voy a contar necesitas que el silencio del túnel se te meta en los oídos. Mi nombre es Julián, y aunque me ves aquí sentado como un viejo cualquiera, yo fui de los que sudaron la gota gorda manteniendo los rieles de la línea 7, la naranja. La que se hunde tanto que a veces jurarías que el aire que respiras ya no es de este mundo. Trabajé ahí 30 años, desde que las estaciones olían a pintura fresca hasta que empezaron a oler a, bueno, a lo que huelen ahora, a encierro, a metal viejo y a algo más que prefiero no nombrar todavía. La gente cree que el metro son solo fierros y gente empujando, pero el metro es un animal vivo. Un animal de concreto y cables que respira a través de las rejillas de las banquetas y que, créeme lo que te digo, tiene memoria. Y lo más cabrón de todo, tiene hambre. Todo empezó una noche de 1996. En ese entonces yo era joven, me sentía valiente y no me importaba quedarme a los turnos de madrugada, esos que llaman la jornada de las sombras. Estábamos en el tramo que va de Tacubaya a Constituyentes. Si conoces esa zona, sabes que es un laberinto. Bajamos a las vías a eso de las 2 de la mañana, cuando ya cortaron la corriente y el silencio es tan pesado que parece que te va a reventar los tímpanos. Mi compañero era el Güero Robles, un tipo que no le tenía miedo ni a la muerte, o eso decía él. Teníamos que revisar unas filtraciones de agua que estaban picando el balasto. Íbamos caminando con nuestras linternas industriales, y el eco de nuestras botas era lo único que nos acompañaba. De repente, el güero se detuvo y me puso la mano en el pecho. «Escucha», me dijo. Al principio no oí nada, pero luego, muy bajito, como si viniera de kilómetros de distancia, se escuchó un silbido. No era el silbido de un tren moderno, era un silbido humano, afinado, una melodía vieja, de esas que bailaban nuestros abuelos. Nos quedamos tiesos. En el metro, después de la 1 de la mañana, no debe haber nadie que no lleve uniforme y radio. Pero ahí estaba la música.
Avanzamos con cuidado, y el aire se puso frío, pero un frío que no era de clima, sino un frío que te calaba los huesos, como si la tierra misma estuviera exhalando su aliento más antiguo. De pronto, la luz de nuestras lámparas pegó contra algo que no debería estar ahí. En una vía auxiliar que no figuraba en los planos recientes, había un vagón. Pero no era un vagón naranja. Era un vagón de madera oscura, con molduras de bronce y ventanas de cristal cortado. Parecía sacado de una película del Porfiriato. Lo más raro es que no tenía grafiti, ni polvo, estaba impecable. El güero, que era muy curioso, se acercó de más. Yo le grité que no, que nos regresáramos, que algo no andaba bien, pero el chavo ya estaba pegado a la ventana del vagón. Cuando iluminó el interior, se puso pálido. Me acerqué temblando y lo que vi todavía me quita el sueño. Adentro no había gente, pero los asientos estaban llenos de ropa. Ropa puesta como si alguien la estuviera usando, pero sin cuerpo. Sombreros flotando donde debería estar la cabeza, vestidos inflados como si una mujer invisible estuviera sentada ahí, y lo peor de todo, es que la ropa se movía. Los zapatos marcaban el ritmo de la melodía que escuchamos antes. De repente, las puertas del vagón de madera se abrieron. No hicieron ruido de aire comprimido, se abrieron con un suspiro. Y de adentro salió un olor a flores de muerto, a cempasúchil podrido y a cera de vela. El güero cayó de nalgas al suelo y yo me quedé paralizado. Una sombra, una cosa que parecía hecha de humo negro, se asomó por la puerta. No tenía cara, pero sentí que nos estaba mirando a los dos, juzgándonos. Empezó a estirar un brazo que se alargaba como si fuera de chicle, y cada vez que el brazo crecía, el túnel se llenaba de susurros. Eran miles de voces diciendo ya llegamos, ya llegamos. El güero se levantó y empezó a correr como un loco hacia la estación Tacubaya, pero el túnel parecía estirarse. Por más que corría, la luz del andén se veía más lejos. Yo me pegué a la pared, cerré los ojos y empecé a rezar todo lo que me sabía. Sentí que algo frío, como un pedazo de hielo, me rozó la nuca y escuché una voz que me dijo al oído, tú no, Julián. Todavía no. Cuando abrí los ojos, el vagón de madera ya no estaba. Solo estaba el güero tirado a unos metros, convulsionando, con los ojos en blanco. Desde esa noche, el güero no volvió a ser el mismo. Lo jubilaron por invalidez mental porque decía que veía gente de madera caminando por su casa. Yo me quedé, pero algo se rompió dentro de mí. Empecé a fijarme en cosas que otros ignoraban. Por ejemplo, ¿te has fijado que a veces el tren se detiene a mitad del túnel y el conductor no dice nada por el megáfono? Bueno, pues no es por el tráfico de trenes. Es porque algo está cruzando la vía. Yo lo vi muchas veces desde la cabina cuando me tocó ser conductor años después. Ves sombras que no proyectan luz, ves niños con ropa de hace 100 años jugando a las canicas entre los rieles, y si tienes la mala suerte de que se te apague la luz de la cabina, puedes ver los reflejos en el vidrio de gente que va sentada detrás de ti, pero cuando volteas, el vagón está vacío. Pero lo más pesado, lo que me hizo dejar el trabajo definitivamente, pasó en la línea 3, la verde. Ahí hay una estación, no te voy a decir cuál para que no te sugestiones, donde hay un cuarto de máquinas que nadie usa. Una vez bajé a checar unos cables y encontré una colección de zapatos. Pero no eran zapatos viejos abandonados. Estaban acomodados por pares, limpios, miles de ellos. Había zapatos de niños, tacones de mujer, botas de obrero. Todos de gente que ha desaparecido en el metro a lo largo de los años. Porque esa es la verdad que el gobierno nunca te va a decir, el metro se traga gente. No es que se avienten a las vías por gusto, es que el metro los llama. Hay frecuencias, sonidos de baja frecuencia que emiten los motores que te van lavando el cerebro hasta que sientes que el único lugar seguro es allá abajo, en la oscuridad, entre los durmientes. Esa tarde en la línea 3, mientras veía los zapatos, escuché que una de las puertas de los vagones fantasmas se cerraba a mis espaldas. Volteé y vi a una niña. Llevaba un vestidito blanco, pero su cara estaba llena de grasa de motor, negra, brillante. Me dio una pelota que no pesaba nada, parecía hecha de aire. Juega conmigo, señor, me dijo. Su voz no salía de su boca, salía de las paredes. Cuando toqué la pelota, vi imágenes de toda la gente que se había quedado atrapada en el sistema. Vi los accidentes que nunca salieron en las noticias, vi los derrumbes que taparon con cemento rápido mientras la gente todavía gritaba adentro. Vi que el metro de la Ciudad de México es en realidad una enorme tumba que conecta todos los panteones de la ciudad por debajo. La niña se rió y su risa era el sonido de los frenos chillando en una curva. Salí corriendo de ese cuarto de máquinas y no paré hasta llegar a la calle. Entregué mi credencial, mis llaves y mi uniforme. No pedí ni mi liquidación. Ahora vivo aquí arriba, pero no creas que estoy a salvo. Cada vez que escucho el retumbar del suelo cuando pasa el tren por debajo de la avenida, siento que me están mandando un mensaje. Siento que la niña de la grasa me sigue buscando para que le devuelva su pelota. La gente camina distraída, se quejan del calor, del retraso del servicio, de que el de junto huele mal. Si supieran, si tan solo supieran que están viajando en el estómago de una bestia que no olvida a nadie. El metro tiene sus propios horarios, sus propios destinos que no vienen en el mapa de la red. Hay un convoy que pasa a las 3 de la mañana por todas las líneas, un convoy que no lleva luces y que solo recoge a los que ya no tienen sombra.
Si alguna vez te quedas dormido en el último vagón y te despiertas en una estación que no conoces, una que tiene las paredes de piedra y las luces amarillentas, no te bajes. Por lo que más quieras, no te bajes. Quédate en el vagón, cierra los ojos y espera a que el tren arranque de nuevo. Porque si pones un pie en ese andén, ya nunca vas a volver a ver la luz del sol. Te vas a convertir en una de esas sombras que yo vi, una de esas ropas vacías que bailan al ritmo de un silbido viejo. El metro es el dueño de la ciudad, nosotros solo somos los inquilinos que pagamos renta con nuestro miedo. Así que ya lo sabes, la próxima vez que el tren se detenga en el túnel y las luces parpadeen, no revises tu celular. Mira por la ventana, hacia la oscuridad, y si ves a alguien saludándote desde el muro de concreto, no le devuelvas el saludo. Porque una vez que ellos te ven, el metro ya te tiene anotado en su lista de pasajeros sin retorno. Vete ya, que ya va a pasar el último tren, y ese no quieres que te recoja. El vagón de los susurros, 30 años perdido en la oscuridad. Mira, muchacho, siéntate un momento y apaga esa cámara, o déjala grabando si quieres, pero pon atención, porque lo que te voy a contar no es uno de esos cuentos que inventan los chavos para ganar seguidores. Yo no busco fama, yo lo que busco es que alguien más lo sepa por si un día no amanezco. Mi nombre es Don Anselmo, y trabajé 28 años en el área de mantenimiento de vías del metro de la Ciudad de México. Me jubilé hace poco, pero la verdad es que yo no salí de ahí por gusto, salí porque mi mente ya no aguanta un turno más en el silencio de los túneles. La gente cree que el metro son solo fierros, gente empujando y calor, pero allá abajo, cuando cortan la corriente a la 1 de la mañana, el mundo cambia. El metro es un animal vivo, una bestia de concreto que respira a través de las rejillas y que tiene una memoria muy larga y un hambre que nunca se llena. Todo empezó en la línea 7, la naranja, la que se hunde tanto en la tierra que a veces parece que estás bajando directamente al inframundo. Mi turno siempre fue el nocturno, de las 11 a las 6. Mi trabajo era caminar por las vías, revisar que los durmientes estuvieran firmes y que no hubiera filtraciones que pudieran causar un corto. Una noche de agosto, cuando la lluvia afuera estaba tan fuerte que se sentía el retumbar del agua contra la tierra, mi compañero, el Flaco Gutiérrez, y yo bajamos al tramo que va de Tacubaya a Constituyentes. Es un tramo profundo, oscuro y con una energía que te eriza los pelos del brazo en cuanto pones un pie en el balasto. Esa noche, el Flaco andaba raro. No hablaba, solo miraba hacia el túnel con una fijeza que me daba escalofríos. Caminamos unos 500 metros cuando, de repente, nuestras linternas empezaron a parpadear. No era por la batería, era como si algo estuviera absorbiendo la energía. En el metro, que te quedes a oscuras es lo más peligroso que te puede pasar, no solo por la tercera vía que tiene corriente, sino por lo que no puedes ver. De pronto, escuchamos un silbato. Pero no era un silbato electrónico de los trenes modernos, era un silbato de vapor, agudo, penetrante, como de esas locomotoras viejas de la Revolución. ¿Don Anselmo escuchó eso? Me preguntó el Flaco con la voz temblorosa. Es el viento, hijo, el aire que corre por los respiraderos, le dije, tratando de convencerme a mí mismo. Pero no era el viento. Un resplandor amarillento empezó a iluminar el túnel desde una vía muerta que, según los planos, estaba sellada desde los años 70. Por esa vía empezó a salir un tren. Pero no era un convoy naranja o plateado. Era un tren de madera oscura, con molduras de bronce que brillaban como si fueran oro viejo. Las ventanas eran de cristal cortado y dentro se veía una luz suave, como de lámparas de aceite. El tren avanzaba sin hacer ruido, flotando apenas unos centímetros sobre los rieles oxidados. Lo que vimos a través de las ventanas fue lo que me cambió la vida. El vagón estaba lleno de gente, pero no eran pasajeros normales. Iban vestidos con ropas de época, hombres con trajes de gala, mujeres con vestidos largos y velos negros, militares con uniformes antiguos. Pero sus rostros. Dios mío, sus rostros no tenían piel. Eran calaveras perfectamente limpias, blancas, que parecían sonreírnos mientras el tren pasaba. Y lo peor fue que, en el último vagón, pegado al cristal, vi a un niño. Llevaba un uniforme de escuela de esos de los años 50, y sus manos, que sí tenían carne pero se veían grises, golpeaban el vidrio desesperadamente. El Flaco, en un arranque de locura, corrió hacia el tren. «Es mi hermano, es Toñito», gritó. Yo no sabía de qué hablaba, pero el muchacho saltó hacia el estribo del vagón de madera justo cuando el tren aceleraba. Intenté agarrarlo de la camisola, pero mis manos atravesaron el aire frío, como si el tren fuera humo. El convoy se metió de lleno en la pared de concreto que cerraba la vía muerta y desapareció, dejando solo un olor a flores muertas y a ozono. Me quedé solo en la oscuridad. El silencio regresó, pero ya no era un silencio tranquilo, era un silencio que me observaba. Regresé a la estación Tacubaya gateando, con el corazón queriéndome saltar del pecho. Cuando vi el reporte, me trataron de loco. Revisaron la vía muerta y, por supuesto, el muro de concreto estaba intacto, cubierto de polvo de décadas. Al Flaco lo dieron por desaparecido, dijeron que seguramente se había escapado con alguna novia o que se había caído a una lumbrera de drenaje. Pero yo sabía la verdad. El metro se lo había quedado. Después de eso, ya nada fue igual. Empecé a notar que el sistema tiene capas. Hay estaciones que no aparecen en el mapa, andenes fantasmales que solo se ven cuando el tren parpadea entre estaciones.
Una vez, en la línea 3, la verde, me quedé dormido en el último vagón. Me desperté en una estación que se llamaba Xibalbá. Tenía las paredes de piedra tallada y las luces eran antorchas de fuego azul. El andén estaba lleno de gente sin sombra que esperaba un tren que nunca llegaba. Por suerte, las puertas de mi vagón no se abrieron y el tren arrancó de nuevo, pero pude ver mi reflejo en el vidrio y ya no era yo, era la cara del flaco, pidiéndome perdón. Entendí que el metro de la Ciudad de México está construido sobre una herida abierta en la tierra. Los ingenieros, sin saberlo o sabiéndolo muy bien, conectaron los túneles con los caminos de los muertos. Cada vez que el metro se detiene a mitad del túnel y escuchas ese chirrido metálico, no es mantenimiento. Es la estructura ajustándose a los sacrificios que necesita. El metro consume miedo, consume prisa y, de vez en cuando, consume almas para que los motores no se detengan. He visto cosas que te harían llorar, muchacho. He visto manos saliendo del balasto para sujetar los pies de los borrachos que se quedan dormidos en las orillas. He visto a la niña de la pelota en la línea 1, pero la pelota no es de plástico, es un cráneo humano que brilla en la oscuridad. He escuchado el llanto de la Llorona confundirse con el aire comprimido de las puertas en la estación Hidalgo. Y he visto al hombre del maletín, un tipo que siempre va en el primer vagón y que, si te atreves a mirarlo a los ojos, te muestra el día exacto en que te vas a morir. Por eso te digo, cuando uses el metro, no vayas distraído. No te pongas audífonos. Escucha los sonidos del túnel. Si sientes que el aire se pone frío de repente, o si hueles a flores de panteón, no te quedes en ese vagón. Bájate en la siguiente estación, no importa que no sea tu destino. Porque el sistema siempre está buscando reemplazos. El metro necesita conductores fantasmales, linieros que limpien las vías de la eternidad y pasajeros que llenen esos vagones de madera que corren por las vías que ya nadie recuerda. Yo ya estoy viejo y sé que pronto me va a tocar. A veces, cuando camino por la calle, escucho el vibrar del suelo bajo mis pies y sé que es el tren de madera buscándome. Siento que la tierra me llama. Sueño que estoy de nuevo en ese túnel de la línea 7 y que el flaco me estira la mano desde el vagón de bronce. Me dice que ya no hace frío, que ahí abajo el tiempo no duele. Así que, si vas a subir este video, adviértele a la gente. El metro no es un juego. Es una red de sombras que nos tiene atrapados a todos. No mires mucho tiempo hacia la oscuridad del túnel cuando estés esperando en el andén, porque algo del otro lado te puede devolver la mirada. Y si alguna vez ves un vagón vacío con luces amarillentas y asientos de terciopelo, por lo que más quieras, deja que se pase de largo. Es mejor caminar 1000 kilómetros bajo el sol que viajar un solo metro en la oscuridad eterna. Vete ya, que ya va a oscurecer, y no quiero que te gane la noche cerca de una boca del metro. Porque una vez que te escuchan hablar de ellos, se vuelven curiosos. Y no querrás que el próximo pasajero del vagón de madera seas tú. ¿Me crees? No importa si me crees o no. La próxima vez que vayas en el túnel y las luces se apaguen por un segundo, fíjate en el reflejo de la ventana. Si ves a alguien parado detrás de ti que no estaba ahí antes, ya sabes que Anselmo te dijo la verdad. Cuídate, muchacho, y reza porque tu viaje siempre tenga un final en este mundo. El vagón de los susurros, el retorno al abismo. ¿Sigues ahí, muchacho? Qué bueno, porque lo que te conté apenas era el principio. Pensé que con jubilarme y alejarme de las estaciones bastaría, pero el metro no te suelta así de fácil. El metro es como una mancha de grasa mecánica, se te mete en los poros y por más que te talles, el olor a túnel te persigue hasta la tumba. Siéntate, que todavía tengo el aliento para terminar de decirte lo que de verdad me obligó a desaparecer. Después de que el flaco se perdió en ese vagón de madera, yo intenté llevar una vida normal. Pero empecé a notar que la ciudad ya no se sentía igual. Cada vez que pasaba cerca de una rejilla de ventilación en la calle, escuchaba su voz. No era un grito, era un susurro que subía desde lo profundo, mezclado con el aire caliente de los trenes. Don Anselmo, ayúdeme, aquí el tiempo se siente como arena en los ojos. Pasé meses sin poder dormir, hasta que una noche, la curiosidad o la culpa me ganaron. Conseguí unas llaves maestras de las que guardamos los viejos y bajé a la línea 7 por una entrada de servicio en la madrugada, justo cuando el último convoy de pasajeros ya se había ido a las fosas. Bajé con una lámpara sorda y un rosario que me dio mi madre. Caminé por el mismo tramo, el de Tacubaya a Constituyentes, pero esta vez no iba a revisar las vías. Iba a buscar la entrada a ese mundo que se tragó a mi compañero. Llegué al muro de concreto donde el tren de madera había desaparecido. Puse mi mano sobre la piedra fría y, muchacho, te juro por lo más sagrado que el concreto latía. Tenía pulso. Era un latido lento, pesado, como el de un animal hibernando. De pronto, el muro se puso blando, como si fuera lodo o carne podrida. Mi mano se hundió y, antes de que pudiera zafarme, una fuerza invisible me jaló hacia adentro. No hubo dolor, solo una sensación de caída infinita en un vacío que olía a incienso y a ozono. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en el túnel. Estaba en una estación que parecía la de Bellas Artes, pero hecha de cristal negro y obsidiana. El techo era altísimo y no había lámparas, la luz venía de las mismas vías, que brillaban con un fuego azulado. El andén estaba lleno de gente, pero todos estaban de espaldas. Miles de personas en un silencio que te taladraba el cerebro. Busqué al flaco entre la multitud y lo vi. Estaba parado al borde del andén, mirando hacia la oscuridad del túnel.
Flaco. Le grité, pero mi voz no sonó. Salió de mi boca un ruido metálico, como el choque de dos trenes. Él se volteó. Ya no era el muchacho de 20 años que yo conocía. Su rostro estaba cubierto de circuitos de cobre que le brotaban de la piel y sus ojos eran dos focos fundidos. Me señaló hacia el fondo del túnel y vi que venía el tren de madera. Pero esta vez no venía solo. Venía arrastrando cientos de vagones hechos de huesos, de maletas viejas, de restos de lo que la ciudad desecha. El tren se detuvo y las puertas se abrieron. Vi que adentro los pasajeros ya no eran calaveras, eran sombras que intentaban coserse trozos de fotos viejas a la cara para recordar quiénes fueron. El flaco me tomó de la mano. Su tacto no era humano, se sentía como tocar un cable de alta tensión pelado. Don Anselmo, el metro no es un tren, es una procesión, me dijo directamente en la mente. Estamos construyendo la ciudad de abajo. Cada persona que se pierde, cada suicida, cada trabajador que muere en un accidente, es un ladrillo más para el palacio del rey de la oscuridad. En ese momento comprendí el gran engaño. La Ciudad de México arriba se está hundiendo no por el agua, sino porque abajo están construyendo una réplica exacta hecha de sombra y dolor, y el metro es el único puente entre los dos mundos. Vi pasar frente a mí a gente que reconocí de las noticias, la señora que desapareció en los 80s, el niño que nunca regresó de la escuela en los 90s. Todos estaban ahí, trabajando en las vías de sombra, cargando durmientes hechos de recuerdos olvidados. Intenté correr de regreso hacia el portal, pero el rey de la estación, esa figura alta con uniforme de gala y cara de cables, se interpuso en mi camino. No me atacó. Solo me entregó un papel viejo, un boleto de metro de los primeros que se imprimieron, de color naranja. Tómalo, me dijo con una voz que sonaba a 1000 motores encendidos. Es tu pase de salida por hoy, pero recuerda que el boleto tiene fecha de caducidad. Tu deuda con el subsuelo no se paga con dinero, se paga con tiempo. Desperté tirado en el balasto de la línea 7, con la luz del sol filtrándose por las rejillas de la calle. Mis manos estaban negras de hollín y mis botas estaban gastadas como si hubiera caminado 100 kilómetros. En mi bolsillo derecho encontré el boleto naranja. Estaba quemado por las orillas. Desde ese día, mi vida es un préstamo. El metro me dejó salir para que yo fuera su heraldo, para que le contara a la gente que cada vez que bajan esas escaleras, están entrando en un territorio que no nos pertenece. Por eso, muchacho, si alguna vez ves que el tren se detiene y el conductor se queda mirando fijamente al túnel por el espejo, es porque está pidiendo permiso para pasar. Si escuchas que alguien susurra tu nombre desde el espacio entre el vagón y el andén, no te asomes. Y sobre todo, si encuentras un boleto viejo, de los de papel, tirado en el suelo, no lo recojas. Es una invitación que no quieres aceptar. Yo ya siento que mi boleto está por caducar. Anoche escuché el silbato de vapor debajo de mi ventana y mi habitación olió a flores de muerto. El metro viene a cobrar lo que es suyo. Si este video llega a alguien, que sea una advertencia, la ciudad que ves arriba es solo un decorado. La verdadera ciudad, la que nunca duerme y siempre tiene hambre, nos espera a todos ahí abajo, en el último transbordo, donde no hay luz y el viaje nunca, pero nunca, termina. Vete ya, muchacho. Borra mi dirección y no vuelvas. Y si algún día vas en el metro y ves a un viejo con las manos negras de hollín sentado frente a ti, no le preguntes nada. Solo reza porque tu estación llegue antes que la mía. ¿Te sirve así para el cierre de tu video? Si quieres, puedo darte un último mensaje final para tus seguidores, algo que los deje pensando la próxima vez que entren al túnel.